compartir con ustedes este tema al cual he titulado Extraordinario. De hecho, este tema es como una consolidación de algo que yo había recibido primeramente para mí, cuando apenas comenzaba a este encuentro con Dios, ¿no? En el que Él me decía que yo tenía que pues entender lo que Él pedía de mí y lo que yo era para Él, ¿no? Y hace un tiempo, yo creo que ya serán un año o año y medio, estaba yo compartiendo, ¿verdad?, en un servicio, y justamente en ese momento, o en esas semanas, Dios había estado hablando conmigo, porque pues nuevamente, ¿no? Les digo, y ahorita ya no me permite decir que soy cobarde, porque no lo soy. Pero en ese momento, ¿verdad?, yo estaba atravesando por esa cuestión en mí de decir, es que yo siento que no puedo, siento que pues tal vez no voy a poder hacer lo que tú me estás pidiendo que haga. Y Él, ¿verdad?, así como es, ¿verdad?, tan, como dice Él, es la verdad, comenzó a confrontarme con yo le digo, me has dado parábolas nuevas, ¿no? Porque uno sabe cómo es el Espíritu Santo, ¿no? Cuando tú sabes que Él continuamente, ¿verdad?, usa todo lo que está a tu alrededor para enseñarte lo que Él quiere hacer contigo, ¿no? Así como lo hizo con muchas personas en la Biblia, que les enseñó a través de la alfarería, a través de lo que son, cómo se trabajan los metales, al hablar de los diamantes, al hablar de tantas cosas y decir el proceso que a veces pasan para obtener algo, y Él decía, a ustedes son esto o como esto, nos comparaba con cosas materiales para hacernos entender lo que la obra de Él quería hacer en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, esa fue la forma en que conmigo ha hablado, también en que hay cosas que yo he visto y me hace saber que así como a esa, no sé, a esa ventana, a ese árbol, así es como Él quiere trabajar conmigo. Entonces, creo que ya lo había comentado aquí, ¿verdad? Pero esa fue una de las parábolas más confrontantes que Él tuvo conmigo, y fue de que yo duré un tiempo que le decía a Dios, es que yo siento que no sé si yo voy a poder hacer lo que tú me estás diciendo que haga, ¿no? Y entonces yo salía de mi casa, porque yo donde yo trabajo, pues está prácticamente a un lado, a un terreno de diferencia de mi casa, mi trabajo, mi casa. Entonces yo atravesaba ese terreno, y siempre ese terreno había temporadas en que se llena de matas de tomates. Y siempre yo pasaba, ¿no? Y había temporadas en que estaban ahí, pues, muchas plantas de tomates, y ahí miraban, ¿no?, todas las bolitas de los tomates. Y el Espíritu Santo, después de que yo le hacía esas preguntas, me decía, presta atención, y me decía que mirara las plantas de los tomates, ¿no? Y yo decía, es que algo, o sea, ¿y para qué, no? Y yo como, ¿pero qué me quieres decir? Y yo como que un poco impaciente, ¿no? ¿Pero qué me quieres decir con los tomates, no? Y ya, y era nomás los miraba, frondosos, llenos de fruto y todo. Después como que ya se me iba. Al siguiente mes, siguiente temporada, me decía, mira. Y ya miraba yo las plantitas, ya todas marchitas, todas secas, y ya estaban por desaparecer del terreno, ¿no? Y pasaba otra vez otra temporada y ya no había nada, ¿no? Y luego de repente llegaba otra temporada y me decía, mira el terreno otra vez, y otra vez estaban brotando nuevas plantas de tomates, ¿no? Y yo sentía que cada que me hacía ver o tomar atención de lo que pasaba en ese terreno, me decía, mira, ¿no? Yo decía, ¿pero qué me quieres decir? ¿Por qué me traes con, mira los tomates, y mira, ya se murieron los tomates, y mira, ya no hay tomates, y mira, y así, ¿no? Y un día yo le platiqué a mi mamá, le dije, ¿sabes qué? Le digo, es que yo siento una insistencia del Espíritu diciéndome, mira el terreno y mira los tomates, ¿no? Y yo, ¿pero qué traes con los tomates? ¿Por qué quieres que vea los tomates, no? Y ya mi mamá me dijo, pues pregúntale, ¿no? O sea, tú síguele pidiendo que te diga qué te quiere mostrar con los tomates. Y resulta que ya cuando yo le compartí eso a ella, a los días, no sé si fue al tercer día, en la misma semana, mi mamá llega ahí al trabajo, y a veces pues ella nos lleva de comer a la hora de la comida. Y llega y me pone un plato delante y me dice, mira, ¿qué crees que son? Y yo le digo, pues no sé, unas enchiladas, ¿no? Aleluya, y me dice, ¿y de dónde crees que salieron? Así. Y ya yo le digo, pues no sé, mijo, de los tomates del terreno, me dijo. De los tomates que ella se puso a juntar los tomates de esa temporada y los había hecho en salsa, y ya me los traía ella en un plato ahí, ¿no? Para comerme las enchiladas. Y ahí fue donde el Espíritu
así como que confrontó mi espíritu diciéndome, eso es lo que yo quiero hacer contigo. No quiero que pase una y otra generación, o que solamente tú seas un paso en una generación para que nazcan más tomates y que salga otra rama de tomates. Yo quiero hacer algo fuera de lo normal contigo. Y me hablaba de esa palabra, me dijo, quiero hacer algo extraordinario. Curiosamente yo traía esa definición porque yo había oído que lo ordinario es algo que pues común, algo que das por hecho, algo que ya está ahí, tú pues a veces ni te preguntas cómo llegó ahí o por qué se hace, simplemente pues ahí está, ¿no? Y cuando miraba yo los tomates, yo decía, bueno, pues así es la vida, ¿no? O sea, nacen, crecen, fructifican, se mueren y ya, pero es un hecho ahí, ¿no? Pero cuando yo vi ese plato delante de mí, el Espíritu de Dios, o sea, le digo, como que golpeó con esa verdad mi espíritu y me dijo, tú decides si eres una mujer solo para preservar generaciones, hablando de una línea sanguínea. Dice, o dejas que yo convierta tu fruto en algo extraordinario. Tú decides. Y era algo que el Espíritu me hablaba constantemente, porque les digo, en ese tiempo yo estaba como, es que no, ¿cómo voy a ser yo? O sea, elegí a alguien más, o sea, alguien que salga. Yo siento que no voy a poder con nada de eso, ¿no? Y cuando él hablaba de esto, me dijo, es que no se trata de si, ahora sí que no está discusión de si puedes o no, está en si quieres o no. Porque yo en ti ya puse lo que yo quiero hablar a través de ti, lo que yo quiero hacer a través de ti, y lo que yo tengo contigo. Pero tú decides si esto se queda entre tú y yo, o sale y es de efecto para otra persona. Sí. Y entonces yo así como que oía yo la honestidad y la paciencia del Espíritu al hablarme, y ahora sí que no con manzanas, me explicó con tomates lo que él quería hacer conmigo, y diciéndome esa frase, ¿no? De decir, tú decides si vives tu parte de esta historia solo tú y yo, y nada más, ahora sí que en tu línea natural de como dices tú, naces, creces, tienes hijos y te mueres, o permites que haya un fruto que salga a convertirse en algo extraordinario, en algo fuera de lo normal, que le digo, es lo que conocemos como la vida de un ser humano, ¿no? Que es ser parte del sistema de trabajos, el sistema de educación, con la familia, de todo, pero hay veces que hay algo extra que Dios nos está pidiendo que hagamos para hacer evidente lo que está sucediendo en lo que consideramos ordinario, ¿sí? Porque a lo mejor es algo que consideramos así porque, digo, lo estamos viviendo y todos los días vemos al esposo y todos los días vemos a los hijos. Pero de eso lo extraordinario sale cuando la gente empieza a saber que en eso ordinario que consideramos está Dios con nosotros ahí, siendo la mejor versión de ser como esposa, ayudándonos a ser la mejor versión como madres, como padres, ayudándonos a ser esa mejor versión como hijos, como hermanos, como amigos. Y es donde sale ese fruto hacia lo extraordinario, donde alguien empezamos a ser evidente y hablar de lo que Dios está haciendo en lo que consideramos ordinario. Entonces, cuando ya yo escuchaba esto de parte del Espíritu, le digo, no me lo explicó así, sino que me lo explicó con esa anécdota o con esa parábola de los tomates, le digo, ¿no? Sí. Pero fue algo muy fuerte, y yo sé que muchos a lo mejor lo han experimentado, ¿no? Donde el Espíritu te dice, esto quiero hacer contigo. Pero nos hemos detenido o hemos pospuesto o hemos hecho de minimizar o tomar como algo imposible lo que Dios nos está diciendo. Pero si Dios no los está diciendo es porque, les digo, Él es quien se va a glorificar, quien va a poner su gloria sobre nosotros para que podamos sacar adelante lo que nos está pidiendo. Porque como decía, es algo que no va a proceder de nuestra fuerza, de nuestro propio razonamiento, sino como Pablo decía, esto que les hablo no proviene de mí ni de pensamiento de hombre, sino del Espíritu. Entonces es donde nos conectamos con esa fuente poderosa que es el Espíritu Santo en nosotros, y es la que va a hacer que ese fruto extraordinario salga y se convierta en esas enchiladas frente a la gente, y que puedan disfrutar de ese fruto que sale, y ya no simplemente es una línea de vida normal de una persona, sino que nos permitimos ese extra, ¿verdad?, que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, cuando yo meditaba en esto, yo le decía a Dios, bueno, pues gracias por tener la paciencia y enseñarme con esto, ¿no?
Y yo lo compartí, recuerdo que esta fue como dijeran el refil, ¿no? El llenado doble, el segundo llenado de este mensaje, porque la primera vez que él me lo dio era en espíritu y en verdad. Y era porque me hablaba de algo entre tú y yo. Quiero enseñarte qué es adorar, quiero enseñarte que tú eres adoración, quiero enseñarte esto y así, ¿no? Pero el siguiente paso fue cuando me llevó a este tema en extraordinario. Ok, tú y yo ya hablamos, sentamos bases, ahora esto tiene que ir hacia afuera. Puedes sentir lo que tú sientas, pero es necesario que esto salga y se convierta en lo que te estoy diciendo, en algo fuera de lo normal, fuera de lo común, que no nada más sea aquí, sino que lo hables con otras personas. Entonces, cuando yo lo estaba compartiendo, fue en un servicio con fue como un congreso que hicimos, y a mí me tocó compartir una de las plenarias, de los momentos de la palabra. Y entre ellos yo estaba hablando y yo compartí esta parte, ¿no? Donde Dios me decía que Él quería convertir mi fruto en algo extraordinario, ¿no? En algo fuera de lo normal, común que es nuestra vida, ¿no? Y cuando yo hablaba de esto que Dios decía de es tu decisión, es como lo que le decía, ¿no? Te pongo a que me obedezcas o que no me obedezcas, pero tú tienes que decidir qué vas a hacer. Sí. Y yo mencioné esa palabra extraordinario. Y curiosamente estaban planeando un evento de danza, como era para hacer un llamado de danza, que dan clases y dan enseñanzas, y en ese momento hizo clic con la que estaba organizando y con la pastora y con otros que estaban ahí, y dijeron, ahí está, ya nos dio el nombre, le vamos a poner extraordinario. Y me invitaron a que compartiera ese, pues que sé que era como un congreso de danza, ¿no? O algo así. Un seminario, no sé. Como un seminario. Ajá, que daban clases, pues ellos retomaban clases y daban... Ajá, y entonces ahí volví a revolucionar este mismo tema con esas hermanas. Y yo dije, wow, y eran como unas 20, 30 hermanas nada más. Pero yo sentía la fuerza de ese mensaje dentro de mí, de que dije, wow, es que eso es. Cuando Dios habla algo, y como le digo, hace como un refil que trae la misma palabra, pero trae un sentido diferente en cada momento, en cada tiempo. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo Espíritu de Dios. El que viene, como dice esa palabra viva, que está en continua interacción con tu espíritu, para que esa fe se afirme cada vez más, para que tus convicciones sean cada vez más establecidas. Entonces, cuando yo compartí este tema, así le pusieron al congreso, al seminario, ¿no? Extraordinario. Y yo traía ese tema y era algo que Dios había hablado conmigo y me encantó ver, como le digo, ya no nada más quedó ahí, lo compartí, sino que después pasó a tener incluso un match con ese programa que se estaba dando. Entonces yo le decía, Señor, wow, es que así es entonces lo que sucede cuando tú dices, si tú lo dejas aquí no va a pasar nada, pero una vez que lo compartes, se vuelve y se volca hacia otro lado y hay alguien más que lo va a tener que escuchar, ¿no? Y entonces cuando yo lo compartía, Dios me daba, le digo ahora sí, el otro refil de este mismo tema y ya fui con extraordinario ahora ahí. Entonces yo digo, wow, eso es la verdad de la palabra, cuando dicen se desborda, es algo que no se puede detener, que simplemente el Espíritu empieza a fluir, a hablar cada vez más fuerte, a resonar de una manera más impactante en nuestro interior, que ya no nos permite detener lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hablar. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que más personas despierten a ese propósito extraordinario que Dios tiene sobre sus vidas. Y yo recuerdo que cuando lo compartía, hablaba de eso, de que, por ejemplo, la libertad que hay cuando tú entiendes que ese fruto es algo que viene de parte de Dios, para darlo, para que lo podamos brindar a las personas. ¿Sí? Y cuando yo miraba esto, me recordaba cómo es de que Él es quien nos enseña a cumplir ese llamado y quien nos provee tanto de las fuerzas y de todo lo que necesitamos para que eso suceda. Si lo vemos en nuestras fuerzas, no vemos la posibilidad, no vemos la posibilidad, pero cuando vemos que Dios se encarga de promover, cuando vemos que Dios se encarga de abrir las puertas, de poner a las personas correctas, simplemente que tenemos que confiar. Sí. Y hasta yo puedo sentir que le está despertando algo nuevo, porque les digo, ya era pasar de ese sentir, de esa declaración de temor, a decir, yo creo que hoy soy valiente en Dios y lo que Dios ponga adelante yo lo voy a hacer, lo voy a creer, ¿no? Entonces, hoy me recordaba este tema y
y me hacía ver, ¿verdad? Como Él simplemente tengo que confiar que Él es esa fuente a la cual estoy conectada para poder suceder y hacer eso que Él quiere que haga, a dar ese fruto en un propósito más extraordinario. No hablo de masa, sino de creer y de actuar. ¿A dónde? No lo sé, pero tengo que creer y actuar en lo que Él me está pidiendo, ¿no? Entonces, cuando yo miraba esto, miraba cómo Él es el que se encarga de enseñarnos, de instruirnos, de darnos la inspiración, de darnos la dirección, ¿verdad? Porque cuando tu corazón verdaderamente está con ese anhelo de agradarlo, de entregarte, de dar para Él y siempre como para Él hacer todas las cosas, Él se encarga de darte esa guía para que tú cada vez lo agrades más, para que tú cada vez hagas más conforme a su corazón las cosas. No que hoy no le agrades, porque siempre a veces caemos en esa confusión, ¿no? Pero tiene más que ver con que vayamos cada vez más acorde, ¿verdad? A lo que Dios ha visto en su máxima expresión, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo miraba esto, que cuando el pueblo, ¿verdad? Dice que sale de Egipto, dice que Dios le da instrucción a Moisés, quien cuando empezó a cumplir su propósito, como, pues sí, dijera, de que sacó al pueblo obedeciendo a Dios, Él le da las instrucciones, Él le da cada detalle de lo que tenía que hacer para llevar al pueblo hacia afuera. Y después para establecer la ley de Dios sobre ellos, y lo que viene después, que fue para edificarle, dice ellos, en tiendas, ¿verdad? Contener el arca, todo lo que viene ahí. Dice que todo fue dado por Dios a Él para hacerle, pues sí, lo que conocemos que era el tabernáculo y todo eso que se preparó para, sí, para que hubiera, como dice, para ellos evidencia, ¿verdad? De que la presencia de Dios estaba con ellos. Y también para los pueblos que supieran, ¿verdad? Que había Dios en medio de ellos. Entonces, y ver que Dios era la fuente para, como dice la Escritura, ¿no? Que Él es quien nos pone en la relación correcta con Él. Entonces, Él también se encargó de ponerles las instrucciones de lo que Él quería y de lo que Él esperaba de ellos para que le prepararan el lugar, ¿verdad? Entonces, después, cuando yo veo que años después, cuando venimos a la vida de David, él también fue un hombre que él anhelaba, dice que viniera el arca, que en ese momento era lo que representaba la presencia de Dios. Y cuando él dice que anhelaba que esto sucediera, de que trajeran el arca, que era lo que representaba la presencia de Dios, dice que él decía que él anhelaba hacer eso para Dios. Quería construir una casa para que ahí habitara el arca, que era la presencia de Dios. Y se me hace curioso cómo Dios habla a través del profeta el profeta Natán, y dice, y así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Dios le pregunta, así como diciendo yo, o sea, ¿en qué momento yo te pedí que me hicieras una casa? Pero al mismo tiempo lo dice como, a ver, como no sé, cuando tú no esperas tal intención buena de alguien, ¿no? Ay, pero yo no te pedí esto, ¿por qué me lo trajiste, no? Sentirse halagado, apreciado por este hombre, decir, él quiere hacerme casa. Yo no le pedí que me lo hiciera, pero ¿acaso yo te voy a habitar, no? Entonces se dice, ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel y de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculo. Es lo que Dios le dice a través del profeta a David. Entonces, cuando él hace esto, dice, pero está bien. Y a David, dice que Dios le da las instrucciones línea por línea, lugar por lugar, pero así bien detallado de cómo él quería que le hiciera su casa. ¿Sí? Entonces, cuando tu corazón anhela el hacer algo para Dios, Él te va a dar todo lo que necesitas para que lleves a cabo lo que tú le estás queriendo dar a Dios. Si Dios te ha visto que tienes el sueño de servir en alguna área, tú simplemente lo rindes a Él, le hablas de lo que deseas hacer para Él y Él te va a decir si es acorde a lo que Él le halague, a que a Él le gusta, lo que Él espera de ti, y Él te va a dar las instrucciones para que tú lo hagas y para que puedas disfrutar de hacerlo y maravillarte de lo que Dios quiere hacer, ¿no? Cuando miraba esta historia, Él lo dice con una escritura en
Primera de Crónicas 28:9, y dice, y David le entregó todo a Salomón por escrito. Eso se escribió según la instrucción que el Señor le dio a David, para que entendiera todas y cada una de las especificaciones y detalles de los planos. O sea, cuando él lo anhelaba, y aún, ¿verdad? Dios le dice a David, tú no me lo vas a construir, pero a ti te voy a dar lo que me estás pidiendo. Y que eran los planos, los planos de la casa que él quería que le construyera. Y le dijo, no lo vas a hacer tú, pero lo va a hacer tu hijo. Entonces a él le dio el privilegio de recibir la visión, de recibir los planos para que esa casa se construyera. Y me gusta porque él le dice que le dio todos los detalles y las especificaciones de los planos. Quiero que esto sea de tal color, quiero que esto sea de tal altura, de tal anchura, de tal todo. Él le dio la instrucción. Y le proveyó también los recursos, porque cuando esta visión se habló al pueblo, y se abrieron las puertas para que él tuviera todos los recursos, en todos los materiales que él necesitaba para llevar a cabo esa casa, ¿verdad? Que era para que trajeran el arca. Entonces yo también le decía a Dios, bueno, entonces si yo tengo este sueño que has puesto en mí y realmente yo anhelo cumplirlo y agradarte, yo sé que tú también hoy me puedes instruir, me puedes enseñar cómo hacerlo. Entonces, en estos días que Dios ha estado cambiando y transformando mi manera de verme y de verme más como Él me ve, ha sido, bueno, si tú me estás pidiendo esto, necesito que camines hacia esa dirección. ¿No? Y siempre me recuerda eso de que cuando dices, yo quiero el carro fulano, pero pues no sabes manejar, ¿qué estás pidiendo? ¿Verdad? Entonces yo le decía a Dios, enséñame esto, decime aquello, ¿ok? ¿Y qué hacía? Me manda cierta persona o me abre un contacto o algo y mira, es que ahí está lo que tienes que hacer para prepararte en lo que me estás pidiendo. Pero hay veces que todo lo queremos, como dicen, mágicamente, ¿no? La marucha, no, 2x3 y ya. Pero Dios quiere que a veces vivamos el proceso de aprendizaje para que valoremos lo que estamos recibiendo y lo que estamos practicando y a lo que nos está llevando, ¿verdad? Porque si hay algo que podemos aprender en ese proceso es la autenticidad. Cuando tú vas viendo el desarrollo de algo, sea un talento, sea un don que tienes, el ir viendo el desarrollo de eso te va haciendo que vayas aprendiendo, que vayas concientizando el valor de todo lo que estás haciendo. Por ejemplo, yo le decía a Dios, es que yo quiero cantar y bla, bla, así, ¿no? Okay. Y yo sé lo básico, ¿no? Y pues coro y lo que sea, pero decía, bueno, es que yo quiero aprender y yo quiero cantar y ser libre y bla, bla, que te perderle el miedo. ¿Y qué estás haciendo para hacer eso? Porque yo, o sea, digo, yo canto a solas y a lo loco, así, pero me decía, bueno, hay algo que tienes que vivir, es el proceso, para que tú aprendas a controlar lo que tienes. Y entonces digo, bueno, entonces tengo que hacerlo con alguien que me enseñe para que yo viva ese proceso de aprendizaje y de control. Claro. Sí. Porque es como cuando alguien te da algo nuevo, tú a la primera no vas a poder calcular ni la distancia, ni el movimiento, claro, ni tu fuerza, ni nada, hasta que lo vas practicando, es lo que te permite tener ese dominio, ¿no? Entonces decía, no te pierdas el proceso, porque entonces pues todo va a ser a la deriva, todo va a ser como va o sí, como salga. Sí. Entonces, el parte del compromiso que tiene uno que tener con el cumplimiento es eso, el ir direccionando la intención con una acción que va hacia esa dirección, ¿verdad? Si queremos ir y hablar y todo, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que hablar la palabra y preguntar al Espíritu Santo lo que dice la palabra, ¿no? También nos ayuda mucho, por ejemplo, cuando lo hablas, o a veces que estoy de algún mensaje o algo y le digo, ¿sabes qué, ma? Mira, miré esto y me sorprendió esto y aquello, y ella de repente, yo vi esto la otra vez, yo leí esto, y entonces eso es algo que va enriqueciendo, ¿verdad? Y se complementa. Y se complementa, o hay esa retroalimentación, claro, ¿no? Entonces es una de las cosas que a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, cuando hablo con personas, con amistades o así, que compartimos alguna historia, o pues sí, hasta la misma palabra, todo lo que sea, experiencias nos lleva a ver, ¿verdad? Cómo
todo eso cobra sentido en que Dios sigue hablando tanto a la vida de mi madre, a la vida mía, a la vida de mis amigas, a todo. Y eso refuerza mucho, ¿verdad?, lo que estás viviendo con Dios. Y te da aún más esa seguridad de lo que estás hablando, ¿no? Entonces yo sé que cada uno de los que está escuchando, si Dios te ha hecho un llamado, es porque Él primeramente sabe lo que te está diciendo. Y por qué te lo está pidiendo. Porque primero Él ya puso en ti lo que necesitas para hacer lo que Él te está pidiendo. Así es. Y la otra, si siempre, uno de los miedos que yo tenía de comenzar era, ¿y si en algún punto se me acaba qué decir? O si se me acaba dijera, ¿no?, la inspiración o el hablar, si se me va. Y decía, pero si Él habla de que Él es inagotable, o sea, Él siempre, nunca como seres humanos sería, pues dijeran que una audacia pensar que en algún momento vamos a llegar a conocer a Dios del todo, ¿no? Siempre hay algo que nos está sorprendiendo, que nos está, ese era Dios, eso, ¿verdad? Él hizo esto, ¿verdad? Entonces siempre hay una sensación de asombro cuando tú estás conectado con Él, porque siempre hay algo nuevo que puedes uno aprender de Él. O algo que Él nos puede enseñar de nosotros que tampoco nosotros sabíamos. Y pues es algo muy bonito porque te das cuenta que tiene que ver con esa convivencia y que no hay momento en que eso vaya a terminar. Si uno que está con la familia dijera, no, pues a lo mejor y alguno de los dos se va primero, pero nunca nos vamos a alcanzar a conocer. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas que experimentamos que nos llevan a tener un razonamiento más profundo, a tener decisiones incluso que a veces van cambiando con el tiempo. Y eso lo tenemos que saber, que constantemente estamos expuestos a esos cambios. Y con Dios es lo mismo, Él sabe y nos conoce en cada temporada de nuestra vida y siempre nos va a enseñar algo nuevo, algo más a lo que tenemos que avanzar. Y yo sé que Él es esa fuente que no se acaba, de la cual podemos tomar para cada día y todos los días aprender y vivir algo nuevo, una experiencia nueva con Él. Y sé que a lo mejor hay cosas que no sabemos cómo van a suceder, pero Dios es el primer interesado en que sucedan las cosas. Y Él es el que nos va a dar la perseverancia, nos va a dar la fuerza, nos va a dar la sabiduría para sacar adelante lo que nos está pidiendo. Ahorita en este tiempo, pues tuve un reto, ¿verdad?, de aprender. Y siempre vamos a estar confrontados con la duda, con la incertidumbre, con los temores. Pero como ya hemos dicho en secciones pasadas, ¿verdad?, al primero y al único que debemos de escuchar es a Dios. La opinión y la verdad siempre la tiene, la verdadera opinión de nosotros la tiene Dios, porque Él nos conoce. Y la verdad solamente la tiene Él. Entonces, si hay veces que hay momentos que llegan sonidos, voces que van en contra, o incluso parece que van a favor, pero van en contra de lo que Dios nos está diciendo, tenemos que hacerlas a un lado. Esta semana, pues Dios ha estado hablando, por ejemplo, a mi vida de que tengo que sin importar lo que yo escuche, tengo que permanecer con lo que ya Él me dijo, ¿no? Que es como quedarte con esto, lo que Dios te dijo que va a hacer, y si eso que te están diciendo simplemente va a frenar o va a impedir que tú hagas lo que tienes que hacer, o parece que te va a facilitar las cosas, pero tú sabes bien que no es lo que Dios quiere, no es el proceso que Dios quiere vivir contigo. Lo tienes que rechazar. Y estas semanas venía a mí una oportunidad de estudiar, de aprender, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado, por ejemplo, lo que son temas de psicología, todo lo que tiene que ver con Dios y el hombre, todo lo que que tiene que ver con esa interacción. Y en esas semanas venía esa oportunidad de entrar a una, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Pero es una academia, ¿no? Y es parte de psicología, sanidad interior, sanidad del alma, y todo guiado a través de la palabra y todo, ¿no? Y venía una oportunidad de hacerlo y yo le decía, Señor, lo hago. Dice, pues es lo que de alguna forma, ¿no?, va acorde a lo que Dios está tratando, de lo que primeramente Él está haciendo conmigo y ahora enseñarlo a otras personas para que también puedan vivir ese proceso de sanidad y que
primeramente llevarlos a reconciliación con Dios, ¿no? Y ya cuando yo estaba pensando en esto, dije, Señor, pues si esto es, pues dame la fuerza, dame la facilidad. Y pues de alguna forma yo vi que llegó esa facilidad y la tomé. Y el día que yo iba a hacer, literalmente iba a hacer el pago, viene a mi mente esta voz que me dice, ¿y para qué vas a empezar si no lo vas a terminar? Y yo así como que, ¿Pero por qué? Porque me lleva a cosas de decir, mira, no terminaste esto, no terminaste aquello, empezaste esto y no lo hiciste. Mira, esto te va a meter en problemas. Y así como que en el momento fue así como un ataque en mi mente, pero yo ya le había dicho a Dios, ¿no? Esto es, hijo, pues es lo que me estás pidiendo, ¿no? Entonces ya yo lo había hablado con él, entonces ahí me quedé, bueno, entonces, ok, entonces ya está la facilidad, entonces voy, ¿no? Pero el día que ya iba a hacer el pago me llegan todos estos pensamientos, así como cuando te llegan mensajes, ¿no? Tin, 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 te abre la cabeza, no, y no lo vas a lograr, no lo vas a terminar, lo vas a empezar, lo vas a dejar a medias, nomás te estás emocionando, esto te va a traer problemas, bla, 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 bla. Y faltaban como 4 horas para que yo saliera y hiciera ese pago. Y yo dije, no. O sea, cuando yo estaba así como que me estaba hasta como, no sé, saturando en todo, hasta mi cuerpo, dije, no. Y que agarro y que me voy. Y dije, no, ¿sabe qué? Dije, de una vez voy a ir a hacer el trámite. Fue como decir, así como, te calles, ya me voy. Me fui, hice de una vez el pago y se acabó ese ataque. ¿Por qué? Porque era como ponerme en duda de lo que ya estaba decidido. Okay. Y ya cuando yo empecé con esto, ya hice el trámite, todo, llegó, no sabes qué, aquí está tu solicitud, ya estás dentro y todo, y así, ya cuando ya miré yo que ya estás dentro, yo así como que miré cómo se fue todo ese ataque en mi mente, ¿no? Y ya en la semana empecé a estudiar, ya entrar a los cursos, a todo, ya esta semana pasada fue mi primera clase. Y ya que estaba yo ahí, yo estaba escuchando y decían varias personas, ¿no? De que también estaban pasando por la misma situación, de que estaban empezando, pero que tenían también como que ciertos miedos de que no iban a seguir, de que todo esto. Y todos hablaban, es que así es, esto tienen que saber que también es algo espiritual y que es guerra. ¿Por qué? Porque ustedes quieren prepararse para esto y va a haber ataque, y va a haber, que va a haber oposición. Y el primer ataque que va a haber va a ser en la mente, en su mente, de quererlos desanimar para que no sigan. Entonces yo así como que dije, bueno, no, dije, si esta es la revelación, tengo que seguir, ¿no? Y sí, y ya cada día que voy haciendo mis trabajos, cada día que estoy escuchando mis clases, todo lo que estoy haciendo, puedo saber que estoy avanzando y solamente digo, Dios, estoy caminando en pos de esa visión de lo que tú quieres hacer conmigo. De eso fuera de lo normal de mi cotidianidad que tú quieres hacer conmigo. Así sea ir 1 hora a dar un estudio, pero que sea con el respaldo y con el conocimiento de tu palabra y hablando la verdad que tú eres para mí y la verdad que tú quieres ser para las personas que escuchan lo que tú quieres hablar otra vez. Entonces, una de las frases que terminaba la maestra decía, el conocimiento te da autoridad. Y prácticamente, o sea, esta semana yo pude discernir a tanto espiritual como emocionalmente algo que yo estaba pasando, ¿no? Que hace un tiempo cuando yo estaba compartiendo una de las canciones que yo escribí en un cafecito de mujeres, lo estaba yo compartiendo esa canción y una de las hermanas que está ahí, es una amiga mía, ella se levantó y ella estaba diciendo, ay, gracias a Dios por esta canción. Yo creo que algo así podría ser una canción de mucha bendición, que podría pues ser hasta un lema de no sé qué, y empezó a decir palabras así, pues puedes decir tú de ánimo, de aprobación de lo que escucharon en ese momento de la canción. Y al instante yo sentí como de mí, así como si hubiera escuchado literal salir de mi parte, así de mi parte derecha de mi cabeza, así como si fuera, no sé, como un bloqueo, una voz delante de mí diciendo, no creo, tu canción, si está bien sencilla, así como un menosprecio y una desvalorización de lo que en ese momento alguien estaba diciendo sobre mí. Y aunque yo me había atrevido a compartir la canción,
vino esa confrontación, ese quererme desanimar, de decir, no es cierto, no lo creas. Como diciendo, ¿tú? Así, una cuestión así bien pesada, así que yo hasta lo pude sentir como si hubiera casi tangible esa sensación, esa presencia de ahí. Pero me di cuenta ahora que estaba escuchando estos estudios y las clases, que hablaban pues de que hay cosas a veces emocionales que generan esa voz de desaprobación, ¿no? Dentro de ti, que son cosas emocionales, espirituales. Y yo le decía al Señor, digo, pues ahora que la reconozco, pues por su nombre, en el nombre de Jesús se va, ¿no? Y hablaba de la voz del perfeccionismo, que decía que una persona que pasa por ciertas cosas en su niñez genera esa voz. ¿Por qué? Porque no te sientes apta, porque te desapruebas a ti misma, porque te vives de una baja autoestima, porque estás en todo eso. Entonces yo dije, Señor, si esto es lo que me está pasando hoy, en el nombre de Jesús, le quito toda autoridad sobre mi vida, y yo creo la verdad que tú has declarado sobre mí. Y son oraciones guiadas que vienen en un reconocimiento de algo tanto emocional como espiritual. ¿Sí? Porque son influencias que en algún punto entraron a tu vida y que te siguen deteniendo. Y prácticamente lo que describí en la clase, eso es lo que a mí me pasaba. De que yo no podía expresar. Si yo tenía una canción, tenía algo, prácticamente me paralizaba. ¿Por qué? Porque tienes miedo al rechazo, a la desaprobación, tienes miedo a que alguien lo vea como un error, como un fracaso, y tú no te quieres permitir eso. ¿Por qué? Porque estás atada en cierta forma o atrapada en esos prejuicios que tienes en tu corazón, en tu persona, en tu alma. Entonces cuando ya empecé a ver eso, y Señor, pues en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y empezar a declarar lo contrario de lo que te está hablando, de lo que está ahorita en condición tu persona, tu corazón, tu alma. Entonces empecé al Señor, pues guíame a cómo orar por esto, ¿no? Y entonces empecé a declarar eso sobre mí, decir, Señor, yo creo la verdad que tú tienes sobre mí, yo creo quien tú dices que yo soy, y ya no más en desaprobación, y empezó a desatar una oración de agradecimiento. Te doy gracias por mi voz, te doy gracias por las canciones que me dices, te doy gracias por la palabra que me has dado, te doy gracias. Y empezó a detonar una oración que lo puedes sentir, de liberación, y que empezó a generar adoración y gratitud en mi persona. Es decir, porque yo me quiero convertir en ese fruto extraordinario que tú quieres usar para bendecir. Entonces, todo esto que ahorita estoy tomando es para hacer eso, es una asesora emocional. Y nos están haciendo, pues, llevar, o primeramente es un estudios que los vas a aplicar primeramente sobre ti para, como dicen, ahora con autoridad, y administrarlo a otra persona. Entonces yo decía, Señor, gracias, porque yo sé que lo que tú ya hiciste en mí, hay muchos capítulos que ahorita que he visto que yo digo, Señor, ese fuiste tú. Tú me hiciste libre de todas esas raíces de amargura, de todo eso. Entonces cuando yo lo reconozco, digo, Señor, ese fuiste tú. Espíritu Santo, tú me hiciste libre de eso, tú me ayudaste en esto, tú ya me ayudaste en esto. Y ahorita ha habido partes en las que me doy cuenta que todavía falta. Digo, Señor, pues ahora sí que tenemos mucho trabajo que hacer. Tanto tú en enseñarme y decirme, tanto yo en creerte y hacer lo que tú me estás diciendo que haga, para que yo pueda ser libre, verdaderamente libre en todas las áreas de mi vida, y que yo pueda realmente seguir disfrutando, y que me pueda convertir en esa versión de Alba que tú quieres que yo sea. Entonces sé que así como a mí me está enseñando Dios, también a cada uno de los que están escuchando, Dios los quiere enseñar para que puedan disfrutar de ese fruto, de esa realidad extraordinaria que Dios quiere para cada uno de ustedes, en donde son libres, en donde ustedes disfrutan, en donde hay un fruto de alabanza, de adoración, de servicio y de rendición primeramente a Dios. Entonces, pues Él nos pone en esta decisión si quieres seguir viviendo normal, cotidianamente, sin algo más, o que Dios convierta tu fruto en algo extraordinario. Entonces, pues creo que eso es todo. Okay, qué importante es lo que acaba de mencionar, tener esa disposición para que Dios nos moldee, para que Dios
trabaje en nosotros y realmente extraiga, porque Él solamente tiene el poder de lo bueno que tenemos. Decías ahorita que a lo mejor nos podemos sentir menospreciados o algo, pero realmente Dios nos conoce, Él nos creó, somos a imagen suya, entonces no tenemos por qué dar cabida a ese tipo de sentimientos, pero sin embargo los seres humanos es muy común llegar a ese punto, pero también lo dijiste, tenemos la oportunidad, tenemos el libre albedrío de elegir, irnos, seguir en ese camino, seguir derrotados, o realmente escuchar la voz de Dios y dejarnos transformar por Él. Así es. Este es el último argumento que no lo había mencionado y dice: hoy nuevamente a través del Espíritu Santo nos revela la manera de edificar el templo donde habita su presencia, que es nuestro corazón. Amén. Y hoy quiere que aprendamos de Él y reconozcamos que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos de Él así como sus ovejas, como el prado. Todo lo que vemos, todo lo que somos es de Él y Él es quien realmente nos puede llevar a la verdad que Cristo habla de nosotros. Amén. Así que pues, Aleluya. es todo ahora. Muy bonito mensaje, muy buenas palabras. Agradecemos a un Dios todopoderoso que nos haya permitido, que les haya permitido estar aquí una vez más. Amados hermanos, ya lo escucharon, debemos de tener bien claro quiénes somos delante de Dios. Somos unas vasijas que Él nos está moldeando. Debemos de conocer a Cristo y entender que Él es el que nos está moldeando y que Él siempre va a querer lo mejor para nosotros, y pues simplemente dejarnos guiar, dejarnos moldear por el Señor. Debes de elegir en esta tarde, elegir ser moldeado, moldeada por nuestro Señor Jesucristo. Les agradecemos, amados hermanos, que nos hayan acompañado. Hermanita María Caterina, Dios le bendiga, muchas gracias. Dios bendiga. Amén, aleluya, gloria a Dios. A ustedes que nos han estado escuchando, Dios los bendiga. Nosotros regresamos a programación normal. Bendiciones, los esperamos en un próximo programa que se llama Intensamente. Aleluya, gloria a Dios. Dios los bendiga, Dios los bendiga a todos. Bendiciones, amados hermanos, muy buenas tardes. Despedimos a nuestros hermanos de Facebook. Dios los bendiga.